Hola gente. ¿Todo bien con ustedes? Hoy tejeré paso a paso la flor de cono, que tiene este nombre por la forma de sus pétalos. Es pequeño y delicado, ideal para usar en centros de mesa, por ejemplo. Para empezar, haz un anillo mágico. O 4 cadenitas. Para empezar, toma el hilo y fije al anillo. Sube con 5 cadenitas más. Hacemos 2 lazadas en la aguja y trabajaremos puntos altos doble dentro de este anillo. Hacer un punto alto doble quitando siempre la aguja de 2 a 2 hilos. Luego haz 2 cadenitas espaciadoras más. Haz 2 lazadas en la aguja y 1 punto alto doble de nuevo. Aquí, al final de esta carrera, deberías tener 8 puntos altos dobles. Siempre espaciando 2 cadenitas. Estas cadenitas que subimos el trabajo las consideramos como un punto alto doble. Para terminar esta carrera, haga las 2 últimas cadenas, ajuste el anillo y en la cuarta cadena que subió, cierre con un punto enano. Cuente para ver si tiene los 8 puntos altos dobles. Luego haz 4 cadenitas. De la vuelta al trabajo. Y aquí, en el siguiente punto alto doble fije con un punto bajo formando un pequeño mango. Haz 2 cadenitas. Y ver. De la vuelta al trabajo de nuevo ahora que estamos en la parte frontal. Haz una lazada y aquí dentro este pequeño mango que se formó, haz 6 puntos altos. Con las cadenitas que suben el trabajo tienes un total de 7 puntos altos. Porque estas cadenitas que subimos, las consideramos un punto alto. Aquí ya estamos formando el primer pétalo, fíjate. 7 puntos altos. Luego haga una lazada y vea que aquí es como si formara una V antes y después de los puntos altos. Ahora debería tomar este punto a la derecha. Vea bien. Doble el trabajo y en este punto alto doble a 7 puntos altos. Se puede doblar de tal manera que le resulte más fácil realizar el trabajo. Aquí ya formaremos el primer cono pequeño que forma nuestra flor. Aquí ya tengo los 7 puntos altos hechos. Ahora abre el trabajo. Y rótelo para que el hilo quede en el lado derecho o vaya debajo de ella así. Para seguir vi por donde subiste con las cadenas. De donde salió ese punto bajo que adjuntó el mango y coge el hilo haciendo un punto enano. El primer cono que es el primer pétalo ya está listo. Ahora voy a hacer uno más para arreglarlo. Haz 4 cadenitas. De la vuelta al trabajo. En el siguiente punto alto doble, unir con un punto bajo, formando este pequeño mango. Sube con 2 cadenitas. Voltea el trabajo de nuevo y haz 6 puntos altos aquí dentro de este mango que se formó. Esta es la primera fase del pétalo. Ahora para continuar. Haz una lazada y aquí, en la parte delantera, localiza el siguiente punto alto doble. Dobla el trabajo para que sea más fácil y en este punto alto doble que está acostado trabaja 7 puntos altos. Por lo que el pétalo ya está terminado. Esta flor es muy sencilla. Si te sientes difícil, vuelve al video y mira cómo se hicieron el primer y segundo pétalos al final del mismo, debes tener 8 pétalos. Ahora que ha hecho los 7 puntos altos.
Gírelo para que el hilo quede en el lado derecho de esta manera. Vea dónde subió con las cadenas y tome este punto bajo. Luego haz un punto enano para sujetar el cono pequeño. Y proceda. Haz 4 cadenitas. De la vuelta al trabajo y localice el siguiente punto alto doble de base. Tire y haz un punto bajo. Sube con 2 cadenitas. Da la vuelta al trabajo y reinicia haciendo el pétalo. Todos los demás son iguales a los 2 que ya hicimos. Aquí ya hice el último pétalo. Mira dónde está el punto bajo que le fijiste el mango. Toma y haz un punto enano para completar el último pétalo. Retira el hilo y haz una cadena extra y podrás cortar el hilo. Con este color aquí ya terminamos. Ahora para poner hojas veremos que formen mangos en la parte trasera de los pétalos, es donde vamos a hacer las hojas. Ata el hilo verde al lado derecho de cualquiera de estos mangos. Tire del hilo y asegúrelo. De esa forma. Ahora sube con 2 cadenas más para darle altura a un punto alto, haz una lazada y aún dentro de ese mango, dentro de este mango que está en la parte de atrás, haz 2 puntos altos más para formar un bloque con 3 puntos altos. Ahora sube con 3 cadenitas y mira. Haga un punto alto aquí en los hilos de este último punto alto que hizo de la fila anterior. Haz un punto alto, como este. Ahora sube con 3 cadenitas más. Y retoma los hilos del último punto alto que hiciste nuevamente. Tirar del hilo y hacer un punto bajo formando un punto pico. Haz una lazada y en los hilos de la primera carrera verde, tómalo así y haz 2 puntos altos más. Para completar la hoja. De esta forma se hace una hoja muy rápidamente. Ahora haz una lazada. Y en el siguiente mango que sostiene la flor, haz 3 puntos altos, el siguiente bloque. Si desea hacer una base cuadrada, debe usar estos mismos mangos. Aquí la base del cuadrado de la derecha porque tenemos 8 pétalos. Ahora reinicia haciendo la hoja. Sube con 3 cadenas. Haz un punto alto en los hilos del último punto alto que hiciste. Para continuar, suba con 3 cadenitas y hagamos nuevamente el punto pico. Tome los hilos del punto alto, tire del hilo y haga un punto bajo. Ahora haz una lazada y en la primera carrera del bloque que está pegado a la flor, toma los hilos y haz 2 puntos altos. Haz una lazada. Y haz los 3 puntos altos que quedan pegados a la flor. En los mangos de la parte trasera. Aquí debes repetir así durante toda la carrera. Finalmente, haz la última hoja. Y pégala a la tercera cadena que subió por el trabajo del primer bloque que hiciste pegado a la flor. Luego haz una cadena extra y podrás cortar el hilo. Nuestra flor de hoy está terminada. Espero que hayan disfrutado este modelo hoy. Muchas gracias por vernos y nos vemos la próxima vez.